Pablo, sí que me gustaría, yo creo que tu historia es muy interesante. Mm. Al final tienes 21 años, hemos creado juntos Leadfluence, pero tu historia al final empezaste mucho más pequeño que Sí. mucha gente, eso es algo que a mí siempre me sorprende. Mm. Que yo tengo 25 años, nací en el 2000, en 2018 empecé y ahora parece que empezar con 18 años es tarde, ¿no? Está. Porque los chavales empezáis Para mí me parecía tarde con también. 14 o 15 años. Cuando yo empecé a los 18 no había ni Dios que a los Claro. 18 hiciera algo y parecía que yo que estaba loco, ¿no? Pero cuéntanos esa historia. ¿Cuándo fueron como tus primeros que te empezaste un poco a buscar la vida, por así Vale. decirlo? Yo era un chico muy normal, ¿vale? Sí que es cierto que en el colegio siempre me iba muy bien. No era porque estudiaba mucho, sino lo típico el típico que en clase que saca buenas notas y no hacía nada y estaba en clase Atendías haciendo. un poco y sacabas un 9, Claro, ¿no? exacto. Estudiaba un poquito en casa y me salvaba. Pero luego, cuando me hice más mayor, ya llegaba en la ESO, y también es cierto que es un poco, por eso vamos un poco más adelantados, más en mi generación, aunque somos de la misma, pero un poco más antes. Por ejemplo, tú cuando tenías Instagram no había ni historias, pero yo ya tuve historias, había gente vendiendo cursos, había gente haciendo cosas, entonces yo estuve más expuesto mucho antes, ¿vale? También es un poco el tiempo. Y bueno, cuando hice más mayor, siempre tenía el pensamiento muy abierto, creo que pensaba un poco distinto, lo veía como de otra forma todo, no era muy tan encasillado, aunque parecía que le veo muy encasillado porque siempre era el típico que sacaba notas, que se portaba bien, que hacía bien el deporte, tal. Pero yo siempre pensaba un poco así. Y cuando así en torno de la ESO, ya al finales, me dio pues por buscarme la vida y ver un poco, a ver qué había, porque no me cuadraba mucho tener que estudiar, porque a mí tampoco me gustaba mucho estudiar y quedarme siempre lo mismo. Es más que estaba también expuesto a lo de las redes, este que tenía un coche, este que tal. Al final yo creo que todo el mundo empieza hoy por eso, Ujú. por el dinero y un poco por el dinero, el lifestyle. Y bueno, pues eso un poco a poco pues me hizo desviarme, por así decirlo, un poco del camino tradicional. Claro que yo creo que eso es al final algo que se critica, ¿no? Nosotros lo criticamos Mm. también, el tema de vender un estilo de vida y no vender lo bueno que eres en algo, Claro, no vender la empresa que tienes por detrás, simplemente se ve un estilo de vida, claro, solo hay estilo y ya está. pero al Sí, final, es un buen gancho que sí que es cierto que abre mucho a muchas personas, pero sí que es cierto que también hay personas que pues no están en el momento también tampoco para verlo y es distinto. sí, al final habrá personas, yo creo que sea un porcentaje bastante escaso el que de verdad le choque y esa persona tenga dos dedos de frente y Claro, diga que no me voy a poner a trabajar 2 horas al día exacto. y en un mes voy a tener un Lambo, sino que es algo que hay que ir poquito a poquito, que hay que Sí. ir currando mucho, ¿no? Pero al final yo creo que un poco el despertar ese, ¿no? Luego yo sí que me acuerdo de mi despertar, del momento en el que dije, tengo que hacer esto sí o sí. ¿Tú hubo algún Yo momento tuve un par de momentos. que dijeras, tengo que hacer algo, sí Sí, o yo sí? fue como cualquier emprendedor, cualquier persona que empieza un proyecto, pues se va pegando hostias, se va probando cosas, hasta que va encontrando sus lecciones y se va encontrando su camino. Entonces, yo empecé en el mundillo así, pues también está el boom de las cripto, de los NFTs, a mí me gustaban más los ¿Eso en qué año era, NFTs. más o menos? Eso sería post-COVID, sería 2020, 2020, que tú tenías 2021. 16 años por Sí, ahí, sí, sí. boom de Claro, las cripto, ¿no? exacto. Todo el mundo habla de criptos. Tengo un hermano mayor que también invertía en criptos, pero lo típico de, "Ya me ha dicho que pongas aquí el dinero, pues ahí". Y yo empecé por ahí, ¿vale? Y me llamaba más los NFTs porque yo de pequeño pues pintaba cuadros y era un poco más artístico y me mola bastante más, pero a mí el rollo de así algo clandestino, que estás en tu casa con tu ordenador, había gente haciendo mucho dinero y que se podía hacer mucho dinero, pues me llamó la atención, me tiró por ahí. Y veía también a la gente en Instagram y tal de cripto y dije, uy, yo quiero ser como ellos y tiré por ahí. Y bueno, pasé un año haciendo mucho NFT, incluso ¿Y llegué a ganar cómo dinero. entraste? O sea, tú Sí, sabes de las cripto, pero ¿en qué momento dices, claro, hostia, fue como poco a poco, en plan, claro. voy a meter 100 euros en Bitcoin, Exacto, yo 200 en los NFT? ahorros que me dieron, bueno, no tenía ni ahorros porque era un chaval, lo mío yo salía por ahí con lo que me daban. Lo que me dieron unas navidades de estrenas, pues lo utilicé era el único dinero que tenía. Y con mi hermano que había invertido le dije, bueno, vamos a meter el dinero y voy a ver. La suerte tuve que pues metí justo en una Solana que estaba subiendo, era una criptomoneda, y de primeras gané dinero, dupliqué el dinero. O sea, que fue como el que va un poco a la Claro, yo ruleta. lo metí en un verano y ese mismo verano dupliqué el dinero. Lo hice como un por tres casi. Fue como, yo me acuerdo que yo con 15 años igual iba a la ruleta, hacía all-in al Claro, 23, si salía me llevaba 100 euros y exacto, si no me quedaba sin 3 euros. exacto. Claro, si no se hubiese multiplicado por A lo 3, mejor tú no sabía. igual hubieses dicho, Claro, exacto.
Entonces yo pegué el boom, ahí un poco como boom, dupliqué de 100 euros a 200, A pues 200, fueron que 350 eso lo con que 16 saqué. años era la Para mí hostia. era la hostia. Yo salía con 10 euros por ahí con los amigos. Y como me estaba metido en el mundillo, empezó el boom de los NFTs, porque dentro del cripto luego pegó un boom los NFTs. Y ahí ya me metí en lleno. Y moví todo mi dinero de criptos a NFTs. Ujú. Ahí, en las primeras veces que entré en colecciones de NFTs, que comprabas un NFT, luego lo vendía tal, hice un par de flips, que se dice, Ujú. y perdí prácticamente todo el dinero. ¿Y Mm, cuánto ganaste? eh, Haciendo NFTs y demás. Llegué, pegué un par de... Luego lo perdí todo el dinero, seguí trabajando y conseguí más y lo volví a meter. Y luego ya ahí sí que justo tuve también mucha suerte y encontré una colección y gané casi 50.000 euros en valor de la En cartera, valor en wallet. de NFTs, ¿no? Que yo he conocido a alguna que otra gente que la basó eso con las cripto, ¿no? Que Claro, yo creo que las cripto mucha gente nos cogió joven porque em, siempre quieres más, ¿no? Yo creo que sí, no siempre tienes quería noción más. y sobre todo cuando algo te cuesta tan fácil Claro, que yo es es... que no sabía lo que valía En el dos dinero, por meses he así ganado decirlo. 50.000 pavos, ¿no? Yo Exacto. conozco gente de meter a Shiba Inu y que de repente de la Sí, noche a la pero mañana 28.000 euros. No, es que quiero 30.000 y exacto. ir a por el último euro, Claro, palmarla, ¿no? sí. Entonces, ¿tú llegaste a sacar los 50.000 euros? No, yo tenía un valor de cartera. Luego ese dinero vendí en la colección, lo tenía en la cartera, en wallet, en Solana. Yo compraba NFTs en Solana. Y hice otras estrategias de entrar en proyectos con dinero, porque se entraba cuando ya tenías suficientes Solanas, entrabas, pues en vez de comprar un NFT, comprabas de golpe tres, ¿vale? Pero me salió mal, porque era un poco más avanzado, era un chaval, no tenía ni idea. Y lo vi en un hilo de Twitter, porque yo sabía mucho Twitter, con una estrategia y la copié y me fue fatal. Y de ahí, de esos 50.000, me quedé como en la mitad, unos 20.000. Ujú. Y con esos 20.000, ahí ya me planté un poco, ¿vale? Lo puse ahí sin más, pero justo ahí ya vino la caída de Solana, que luego volvió a caer. Entonces, de 20.000 se fue como a 10.000 en valor real y lo dejé ahí en la cartera, compré un par de NFTs y lo dejé ahí un poco un tiempo. Porque también ahí ya se me juntaba un poco que empezaba el bachiller, empieza también el tema de la selectividad y Ujú. era un poco lío. Y entonces entre el fútbol, la uni y esto lo dejé un poco stand-by. ¿Vale? También lo dejé un poco stand-by porque me quemé mucho. Estaba todo el día metido en clase, me metía. Todo el día viendo Claro, NFTs y y encima viendo en subir y NFTs yo no bajar sabía lo que valía el gráficas, dinero, ¿no? no había ganado realmente, había trabajado lo típico en el campo, ayudando a mis padres, pero no sabía lo que valía. Si llego a saber lo que valía 20.000 euros, lo hubiera sacado de golpe. También miré de sacarlo, sí que es cierto, pero vi que había muchas trabas y dije, tengo que declarar, tengo que no sé qué, declaración de la renta, que no sé ni lo que era. Y dije, bueno, lo dejo aquí y cuando tenga ganas volveré y empezaré otra vez de Fuera, nuevo ¿no? con los criptos. Claro, igual ese fue de los primeros contactos que dijiste, hostia, pues Claro, con igual el sí que dinero, se puede hacer algo online, claro, ¿no? y te puedes salir un poco de lo tradicional. Sí, ahí.